El giro de colonial. Ese indiscreto asunto de la violencia. Modernidad, colonialidad y genocidio en Colombia. Hola, soy Esperanza. Hola, yo soy Juan. ¿Tú sabes qué es el genocidio? Sí, claro, son crímenes contra la humanidad. Estos crímenes son perpetuados para aniquilar sistemáticamente por diversos motivos. ¿Cómo cuáles? Pueden ser políticos, como la eliminación de los miembros de la Unión Patriótica en Colombia, o culturales y étnicos como la aniquilación de las costumbres indígenas de nuestros pueblos desde el inicio del descubrimiento de América. Así, recuerdo que en la clase de historia la profesora nos habló de que nuestros antepasados contaban con una gran riqueza cultural que fue sometida bajo el dominio español. ¿Será que estos pueblos indígenas desaparecieron en su totalidad, junto con sus costumbres? No del todo, aunque ha sido una lucha incesante por parte de los que aún llevan el legado para que se reconozca el brutal genocidio cultural y su derecho de autodeterminación. Ellos pueden establecer sus autoridades judiciales. En esa época los pueblos indígenas eran sometidos por los españoles a trabajos forzosos y a una sobreexplotación. Sí, así era. Esto dio inicio según Dussel a la modernidad, es decir, el yo conquistador dominó con su poder violento al otro, sometiéndolo al trabajo, y con esto se dieron pasos agigantados en los procesos económicos de los ego conquistadores. Una de las mayores causas de violencia surgió del deseo de civilizar al otro, asimilarlo dentro de una imagen homogénea o en su defecto de aniquilarlo. Los ego conquistadores, ¿de dónde formularon sus pensamientos filosóficos? Los conquistadores del Nuevo Mundo tenían un imaginario jerárquico y excluyente de interioridad, exterioridad social y epistémica, así como las lógicas de la diferencia que emergen con las relaciones coloniales de poder según Mignolo, año 2000. Entiendo. El eurocéntrico ve al otro fuera de él, por ende no lo reconoce como parte de sí y lo somete. El poder se convierte en una herramienta de dominación y opresión. La independencia de Colombia, proceso histórico que permitió la emancipación de Colombia del Imperio Español, dando fin al periodo colonial. En 1819, el Congreso de Angostura proclamó la independencia de la Gran Colombia, y expresó el deseo de fundar una república soberana, regida por principios de libertad e igualdad. A partir de este momento se da el estatus de indígenas a los pueblos ancestrales de las tierras eclipsadas por el poder europeo. Funcionaría así. ¿La independencia de quién y para qué? Fue una lucha de diversas razas por ser reconocidas y respetadas. Los negros por su parte luchaban por su libertad, quienes llegaron como esclavos traídos de sus tierras africanas, los indios recuperando sus tierras y sus dominios, y los criollos su representación política en la sociedad. Este era el fin. Pero no funcionó. ¿Por qué los indígenas y negros siguieron siendo sometidos? Si se suponía, era el fin de su subyugación. Los criollos accedieron al poder como según Dussel lo denomina, poder de dominación, es decir, ellos adoptaron figuras de autoridad y anarquismo, poseedores de la verdad, y sometieron bajo nuevas filosofías discriminatorias al indígena y negro con base en argumentos de supuesta inferioridad moral y racial. Para los criollos era necesaria una depuración de la raza. Poco después, para el siglo XIX, los partidos políticos y el Estado vieron en la guerra la posibilidad de acceder a la dominación del otro, continuando con las barbaries, desconociendo la diferencia como una oportunidad de crecer como sociedad, viviendo al otro como un enemigo. Recuerdo que mi padre me contaba que en la época de sus abuelos la violencia era generada por dos colores políticos. De un lado estaban los rojos denominados liberales y de otro lado los azules conservadores. Después de conocer las formas de poder que se han establecido como manera de controlar al otro, y que han causado una vulneración de derechos, podemos también identificar actualmente otros tipos de violencia que son ejecutadas y en algunos casos con una aceptación pasiva por parte de la sociedad. Sí.
Te cuento algo, anoche viendo un programa de televisión con mi familia, notamos cómo eran excluidos los participantes que no cumplían con los prototipos físicos exigidos, por quienes dicen tener la última palabra en moda y belleza, lo cual nos pareció muy absurdo. Mi mamá me explicó que las personas no podemos ser determinadas por nuestro aspecto físico, y que los prototipos eran símbolos tóxicos, que discriminan, encasillan y además generan baja autoestima. Sí, la realidad es muy densa, parece ser que no hemos salido de la barbarie. Mira, hoy en día, en pleno siglo XXI, los pueblos indígenas libran batallas incesantes por el reconocimiento de su vulneración durante siglos. La historia clara que cuente y muestre la victimización que han sufrido, se establezcan pautas claras de defensa de sus derechos y la conservación de sus raíces. ¿Sabes cuáles y dónde están los pueblos indígenas que luchan por nuestros legados ancestrales en Colombia? Me gustaría conocerlos. He oído que algunos de ellos son los Nasa, Guambiano, Collaima, Natagaima, Pijao, Guayú, Emberras, entre otros. Se ubican en muchas partes, en el Cauca, en la sierra, en el sur del Tolima y en fin. Cuando seamos más grandes iremos a conocer nuestras raíces para que ellos mismos nos cuenten un poco de la verdadera historia. Me parece algo interesante, ya que para nosotros los colombianos, es necesario contar con una memoria histórica que nos permita no dejar en el olvido las luchas de nuestros antepasados indígenas, y así tener en cuenta que somos un pueblo de una riqueza multicultural incalculable, no como lo establecieron los criollos luego de la promulgación de la independencia, que éramos una cultura nacional blanca, dejando en claro que los indios constituían una clase de fatalidad premoderna, esto dado a raíz de los rezagos dejados por los españoles, y ante las ansias de un poder individual de dominio sobre el otro. ¿Hay algún líder indígena en especial que haya sobresalido en esta lucha de dignificación y del no olvidar? Claro que sí, los pueblos indígenas son muy arraigados a sus costumbres, y desde la época de la conquista, han luchado por el restablecimiento de sus tradiciones, y no se resignan a perder lo que por derecho les ha pertenecido. Ese líder indígena fue Quintín Lame. Lama y sus colaboradores fueron acusados en varias ocasiones del delito de sedición por parte de las autoridades, pero estos delitos jamás fueron probados, dando una muestra de persecución sistemática por parte del Estado, contra los que luchan y lideran por salir de los dictámenes estatales, y hacer frente a la vulneración de los derechos. En Colombia el desplazamiento de los pueblos indígenas, el asesinato de los líderes y la represión de las autoridades tradicionales, sigue siendo un obstáculo para la construcción de una verdadera paz estable y duradera, generando una pérdida invaluable de las riquezas culturales ancestrales. Los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo colombiano se han dado desde la llegada de los españoles, quienes con su eurocentrismo, llegaron a las nuevas tierras descubiertas eclipsadas a imponer sus ideales, sus costumbres, su religión, y bajo estas premisas, lograron arrasar con la riqueza hegemónica que traían estos pueblos indígenas de sus antepasados, saqueando no solo los bienes materiales, sino su cultura, obligándolos por medio de un poder ejercido del yo poder a civilizarse para así poder integrarse a la nueva sociedad colonial. Los invasores lograron usurpar las tierras indígenas ancestrales, causando una transformación histórica que aún genera repercusiones en el siglo XXI. En la actualidad el pueblo colombiano sigue siendo vulnerado por los gobiernos de turno. Familias de élite acomodados en el poder desde la declaración misma de la independencia, pasando el dominio entre familias o coaliciones que buscan solo un bien personal y que han convertido la política en una manera de llevar a buen término sus intereses personales, pasando por alto del bien común de los pueblos, quienes llegan al poder bajo artimañas, engaños y aún más grave haciendo uso de la cultura del miedo que opera en nuestros pueblos bajo la premisa de cambiar y hacer algo nuevo. Nos damos cuenta que siguen siendo los mismos y con el mismo egocentrismo dominar y esclavizar.
El pueblo cada día es sometido a nuevos tributos, para alimentar las arcas de la usurpación y del dolor del mismo pueblo. Es necesario que el pueblo despierte del adormecimiento en que nos han tenido los gobiernos de turno. Hacer valer la Constitución Política de Colombia. Se requiere hacer una exigencia por una educación con verdadera calidad, y que no solo se quede en promulgación de leyes, sino que los recursos establecidos lleguen a donde realmente se necesitan, que la paz de nuestro país se haga desde una verdadera justicia y equidad social. De parte del gobierno debe darse una prelación por el uso de los recursos naturales, generando nuevas fuentes de empleo y labores, que le permitan al país depender de actividades diferentes a la explotación de los recursos de nuestra tierra. Se debe hacer una inversión social, que proyecte las comunidades agrícolas al mundo, y a formar parte de la globalización. En un país como Colombia, azotado por conflictos sociales asociados al poder territorial de los actores armados, continuos desplazamientos de población, violencia de Estado, impunidad y abuso de los derechos humanos. No se puede dar el lujo de no tener una memoria histórica, debemos luchar por una cultura del no más. No más impunidad. No más vulneración a los derechos fundamentales.